Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo el placer una vez más de estar con esta belleza que es Natalia Sara. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada de que me tengan por aquí. Hombre, nosotros, Con muchas ganas de verte porque estamos constantemente viéndote desde hace un año ya. a que sí, que sea más, por favor, ya a través de tu Sí. mirada en 2024, más, una vez más y más en futuros proyectos, porque Natalia es que ahora no para, está con muchos proyectos muy importantes que ya lo diremos a continuación, le preguntaremos al final de la entrevista, pero por ahora vamos al turrón, Natalia. Es decir, ya se estrenó A Través del Mar, una de las películas más esperadas de la plataforma de Netflix, que ya la anterior estuvo en el top 10 durante más de 10 semanas, algo. Uy, loquísimo. Ah, que sí, loquísimo para todos y todas porque fue como impactante. Estamos hablando de una plataforma que llega a más de 190 países, una película juvenil, divertida y con personajes tan maravillosos como el que nos ha dado Daniela. ¿Cómo podría en esta nueva entrega? Daniela es un personaje, digamos, más maduro dentro de cómo es Daniela, porque Sí, exacto. ya me encanta Daniela porque es tan libre, ella hace lo que quiere, dice lo que quiere Total. y es muy amiga de sus amigos, ¿no? También hay que tener en cuenta la relación que tiene Daniela que ha evolucionado con la de Yoshi a comparación de la anterior. Claro, es que eso a mí me encanta, me parece precioso con Exacto. esta película. Porque yo creo que es lo que tú dices, Daniela en esta nueva peli ha estado, empieza, es más madura, estamos ya en la universidad, siento que como que ha crecido bastante y se ha dado cuenta de de que a la gente que quiere la tiene constantemente alrededor y que bueno, y que se siente llena con ellos. Yo creo que ella constantemente es una persona muy social, claramente, y quiere estar constantemente rodeada de la gente y que la gente se sienta contenta, feliz con ella, y creo que lo consigue, que es lo que tú dices, madura, pero no deja de ser ella, divertida, alocada, libre y ayuda a que sus amigos también lo sean. Claro, porque es que es eso, es decir, madurar y entrar en una etapa, es pasar de la adolescencia, ¿no? A una etapa más madura no significa dejar atrás esas cosas con las que te hace sentirte feliz, es decir, no significa dejar los colores y vestirnos de negro absoluto, no, o No, para vestirnos de nada. traje, a que sí, y es lo que me Justo. encanta de ella, tía. Es que A el mí también, a make-up mí y todo. también. Es como una imagen de esto de lo que dice todo el mundo siempre, dice, no pierdas la niña interior o la impulsividad y la espontaneidad y las ganas de vivir la vida, que mucha gente con el tiempo la va perdiendo. Y yo creo que, sobre todo por muchos miedos que van surgiendo, y yo creo que ella lo hace muy bien. Al revés, creo que se apoya mucho en eso y tendrá sus cosas, obviamente, pero en ese lado que todo el mundo quiere y que todo el mundo quisiera, pues, ser más fuerte en ese aspecto, pues ella lo ha logrado. No sé cómo, Hombre, pero claro, como todos, porque, a ver, los personajes perfectos no existen. Es no decir, existe. la perfección no existe y me encanta que tengan sus pros y sus contras, las cosas buenas, las cosas malas y las cosas que han mejorado de una película a otra, porque aquí hay, y como hablaba con Eric, con Guillermo, hay un avance de estos personajes y es lo que realmente gusta también, porque son personajes que han crecido delante de nuestros ojos, a pesar de que vosotros ya habéis grabado la segunda y la tercera entrega, ya lo habéis grabado, pero para nosotros, para los espectadores, es un vínculo afectivo que se tiene con cada uno de vosotros y que gusta, ¿no? ¿Cómo ha Claro, sido el feedback hasta ahora? Dime, cuéntame todo. no, bueno, el feedback, la verdad que yo veo mucha tristeza también, un poco, ¿no? Como normal, la cosa que, claro, nosotros llevamos ya un año prácticamente con esto, o sea que ya sabíamos lo que venía, sabíamos que iba a causar bastante emoción y no sé si como tristeza y confusión, pero yo creo que es lo que tiene que ser y lo que se hizo y como se hizo bien y lo hicimos con mucho amor. Eh, Espero que con el tiempo lo vayan entendiendo así y bueno, y ya con la tercera, porque claro, tenemos que pensar que con la tercera se van a solucionar muchas cosas, se van a resolver muchas cosas que habrán quedado un poco a la deriva. Al aire.
pero al aire, exacto. Y yo creo que no, pero aún así no deja de ser una buena peli. O sea, yo me la disfruto un montón, sabiendo que es una peli para pasártela bien, para disfrutar, para gente joven. eh, yo me la disfruto, la verdad, cada vez que la veo. ¿no? Es lo más Mi mamá me importante. acaba de escribir, mi mamá me acaba de escribir porque se la estaba viendo justo ahora en Colombia y me dice, ay, he llorado y todo. Ya, O sea, es que, claro, y ya pienso, mi mamá tiene 60 y cuántos años, 61 años, 60 años, no estoy segura. Pero quiero decir que aún así ha conectado con la claro. situación. Qué emociones. Es decir, claro, obviamente es una novela juvenil que se ha adaptado para una película también de este género, juvenil, romántica, comedia, pero que no deja, es decir, esto solamente es, digamos, una etiqueta, es decir, no deja que las demás personas, es decir, que vuestras madres, vuestros hermanos mayores, es decir, que todos empaticemos con una película que al final son personajes a los que les coges cariño, Natalia, pero también eso es mucho a destacar el valor de vosotros y vosotras, ¿ah? Porque sin vosotros no sería igual. Es decir, yo os conozco de alfombras y el cariño que tenéis ya solamente como grupo y también que nos mostráis a nosotros los periodistas y a los que estamos ahí siempre con las entrevistas, de verdad que eso nos ayuda y hace que ya sintamos un cariño especial por vosotros y por vosotras, ¿sabes? De verdad, Sí, gracias, porque sois no, maravillosos. yo, no, de verdad, gracias a ustedes, porque yo creo que el hecho de estar haciendo una peli como esta que ha llegado a a tantos países, a tanta gente, asusta muchísimo y pone de muchos nervios. Y el hecho de encontrarnos con gente como ustedes que nos dan mucha seguridad y nos dan tranquilidad y nos dan frescura y confianza, hace que nosotros también como quitemos las coracitas que van apareciendo en el camino y que nos relajemos y podamos hablar como personas que al final es lo que somos y estamos tranquilos. Claro, Estamos aquí todos para celebrar que salió esta película, que es una novela querida por muchas niñas y niños, adolescentes alrededor del mundo, que escrita por Ariana, era su bebé y que de repente ha crecido de esta manera y ha llegado a nosotros. Y yo creo que es un momento es para celebrar y para disfrutar, sobre todo. Y gracias a ustedes que nos dan esa libertad de poder expresarnos y movernos como queramos y querernos con tranquilidad. ay, de verdad, yo agradecida por conoceros, de verdad. Y también quiero preguntarte, porque por ahora sin spoilers, vamos a ver también a qué dilema se va a enfrentar en esta nueva película, Daniela. Pues yo diría que Dani está vuelve a estar en esa posición de voy a cuidar de mis amigos y sobre todo de mi amiga, de Raquel. Yo creo que ella la quiere tanto que cualquier cosa que le pueda pasar o cualquier daño, ella como que va como las madres, ¿no? Que es un poco, veo que puede aparecer aquí algo malo, entonces voy yo la primera y ya lo soluciono, como sea. Eh, que no tiene vergüenza, no tiene miedo de nada, mientras los suyos estén contentos, ¿no? Sí. Y yo creo que está ella en esa posición y sobre todo en una posición de, mira, yo te transmito, por ejemplo, Apolo, que Mm, es su nombre, yo te transmito un camino de seguridad junto a mí y un camino de vamos a descubrir cosas nuevas juntos y a crecer, ¿no? Yo creo que es sobre todo eso, como que se claro. ve ella acompañando mucho a todos y ayudándoles a crecer y a cuidarlos. Pero es que ella a veces se dedica como más, ¿no? A cubrir a los que tienen a su alrededor que a ella misma. Obviamente ella sabe, ella es un personaje fuerte, es un personaje que sabe lo que quiere, es un personaje libre, como te he dicho, es un personaje que lo da todo, pero me gusta ese momento que dedica siempre el personaje de Raquel a cuidarla, a protegerla, al personaje de Apolo, que también ella se está dando cuenta lo que está pasando por la cabeza de Apolo, pero que Apolo, ya sabemos por ahora sin spoilers, no, por ahí no dice nada, pero ella va y sabe todo antes que nada, igual con Yoshi. Maravilla, tía, vaya construcción de personaje me has hecho, Natalia, de verdad, ¡Qué bien! ¡Qué bonito! de verdad. Pues mira, yo creo a ver, yo me considero una persona no sé, que quiere mucho a sus amigos y a su gente, entonces creo
que algo de eso Daniela, que tiene muchísimo, de hecho me ha enseñado incluso más ella, porque es realmente incondicional. O sea que uno puede decir aquí soy incondicional, pero uno nunca sabe qué puede venir y la realidad es que te encuentras con cosas duras en el camino que igual te hacen cambiar de parecer, pero ella aún así es una persona que está ahí me da pena, a mí me da mucha pena el personaje y en algún momento he llorado por Dani, Oh, porque digo, ella también lo está pasando mal, ¿no? Y no tiene tanto ahí el apoyo de otra gente, o la gente no se da muy cuenta. Eso también es el problema de la gente claro. que tiene mucha observación y mucho detalle, porque es lo que tú dices, Mm, está todo el rato mirando, sabe lo que la gente necesita, bueno, cree que sabe lo que la gente claro. necesita, igual les ayuda a su manera, ¿no? Y yo creo que por eso es tan bueno, ojalá tener todos una amiga como ella. A que sí, todos queremos una Daniela en nuestra vida, eso está claro, eso está claro. Clarísimo, yo también la quiero, vamos, yo la Hombre. necesito. Y la última pregunta antes de hablar ya con spoilers, después vamos a hacer un corte aquí, pero ¿qué te llevas de este personaje, Natalia? De este personaje bueno, me llevo muchas cosas. Y yo sé que no solo yo, sino todos los que están alrededor que han visto el personaje. Yo creo que me llevo esta cosa de no pensar las cosas tanto ni preocuparme el doble por... yo- ella sabe que es una persona buena, que tiene buenas intenciones. Yo sé que trato de ser una persona buena y trato de hacer el bien, bueno, el bien, ¿no? Trato de serlo. Y entonces no pensar tanto dos veces, soy como soy y ha llegado hasta aquí mi camino. Entonces creo que es un poco como la libertad de ser quien eres, mientras respetes a los demás y mientras estés tranquila, que yo creo que ella lo hace todo el rato, ¿no? Hombre, sin duda, ¿ah? Sin duda. Sin duda, y yo creo que eso también es lo que todos admiramos mucho de ella, que es como, ay, qué tranquilidad, ¿no? Ella no lo piensa todo 30 veces, como estamos todos nosotros aquí en la cabeza todo el rato, que si esto lo hice bien, que si esto lo hice mal, que van a pensar de mí, no sé qué. No, la No, tranquilidad de ir por la vida siendo lo ella me- la- misma. una buena persona y yo, sí, tú misma. ¿Ves? Es que me encanta, es fresca, es atrevida, es que lo tiene todo, de verdad, Natalia. Y también ahora ya hacemos un corte aquí